Bienvenidos a mi canal de YouTube Guerras del Mundo, donde los conflictos más intensos del mundo cobran vida. A las 03 oeste, 19 horas, Zulu, en algún lugar sobre el Golfo Pérsico, un C-130 Haftar Hércules israelí descendía a través de un cielo sin luna. Ninguna señal de transpondedor visible para el control de tráfico aéreo civil. Ningún plan de vuelo oficial registrado en el espacio aéreo de Dubái. En su vientre, sujeto dentro de una bodega de carga con control climático, se encontraba una de las piezas de hardware militar más trascendentales que jamás haya salido del suelo israelí, sin un comunicado de prensa. Un radar de misión múltiple ELIM-284, desarrollado por Rafael, un sistema completo de control de fuego de Iron Dome y suficientes misiles interceptores Tamer para contener una tormenta. Esto no era una venta, no estaba solo, era un despliegue. Hardware militar soberano israelí operado por varias docenas de personal uniformado de las FDI en el suelo de una nación árabe que hace solo 6 años ni siquiera tenía una línea telefónica con Jerusalén, y aquí está lo que los medios pasaron por alto por completo. Ese avión no aterrizó porque Israel se sintiera generoso. Aterrizó porque los EAU se estaban quedando sin tiempo, sin interceptores, sin opciones y sin la única cosa que ningún sistema de defensa aérea en el mundo puede comprarte una vez que comienza el tiroteo: margen. Esta es la historia del movimiento militar secreto más trascendental en la guerra de Irán de 2026. Y revela un cambio fundamental en la arquitectura de poder en todo el Medio Oriente que ningún think tank, ningún embajador y ningún informe del Pentágono ha asimilado completamente todavía. Quédate conmigo, porque al final de esto no verás esta región de la misma manera otra vez. Volvamos al 28 de febrero. Carretera 200 horas, hora local, a través de Tron, el CENTCOM de EIE. Y las fuerzas de defensa de Israel ejecutan lo que más tarde sería denominado con nombres en clave Operación Epic Fury estadounidense y Operación Roaring Lion israelí. El ataque militar coordinado más significativo en el Medio Oriente desde la Operación Iraqi Freedom. Aeronaves furtivas, municiones guiadas de precisión, un ataque de decapitación que mata al líder supremo Ali Khamenei y fractura la estructura de mando superior de Irán en una sola noche. Para las 0600, la represalia ya había comenzado. La Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, operando desde sitios de lanzamiento endurecidos en la provincia de Qustan, en el sur de Irán, dispara la primera salva, no hacia Israel, hacia el Golfo. Señal número 1. El cálculo de objetivos de Irán nunca fue puramente sobre Israel. Se trataba de castigar a cada estado que alojaba fuerzas estadounidenses, cada emirato que se normalizó con el Estado judío, y cada monarquía que permitió a CENTCOM usar su espacio aéreo como una superautopista hacia los cielos iraníes. Los EAU eran el objetivo número 1. Dentro de las primeras 72 horas, el Ministerio de Defensa emiratí estaba rastreando amenazas entrantes en una escala que ningún estado del Golfo había enfrentado jamás. Para cuando el polvo se asentó en la fase inicial de la guerra, Irán había disparado un estimado de 550 misiles balísticos y de crucero, y más de 1.200 drones solo contra territorio de los EAU. Eso no es un bombardeo. Es una campaña de desgaste a escala industrial. Las defensas aéreas de los EAU, baterías Tech-AD suministradas por EEU. En la base aérea de Al-Dhafra, sistemas Patriot PAC-3 MSE alrededor de Abu Dhabi y Dubái, y baterías navales de defensa puntual Barak 8 trabajaban las 24 horas. Y aquí está el número que debería haber hecho que cada analista de defensa del mundo se detuviera en seco. En solo los primeros 4 días de la operación Epic Fury, las baterías Patriot estadounidenses en todo el teatro del Golfo dispararon 943 interceptores. Eso equivale a 18 meses de producción combinada de Lockheed Martin y Boeing gastados en 96 horas. Deja que eso se asiente. Lockheed Martin y Boeing juntos producen aproximadamente 620 interceptores Patriot por año. El Golfo consumió 1 año y medio de ese suministro en 4 días y seguían disparando. A finales de marzo, GINSA, el Instituto Judío para la Seguridad Nacional de América, publicó los números que ninguna capital del Golfo quería leer en voz alta. Los EAU y Kuwait ya habían consumido aproximadamente el 75% de sus reservas de interceptores Patriot. Bahrein había gastado un estimado del 87%. Qatar estaba en 40% y bajando. El Arsenal TEI, el sistema de defensa de misiles balísticos de más alto nivel en el arsenal estadounidense con una tasa de producción anual de apenas 100 misiles por año, había bajado aproximadamente en 1/3. El escudo se estaba adelgazando e Irán se había dado cuenta. Pero aquí está el detalle. Irán no lo descubrió por accidente. El 15 de abril, el Financial Times informó algo que debería haber estallado en cada portada del mundo.
Las fuerzas iraníes estaban utilizando un satélite chino para monitorear la actividad de bases militares estadounidenses en todo el Golfo, rastreando el movimiento en tiempo real de vehículos logísticos, camiones de combustible y aeronaves de suministro para calcular las tasas de reabastecimiento de interceptores. No solo estaban disparando a los EAU, estaban disparando con una calculadora en la mano. La estrategia de Irán había evolucionado de abrumar la defensa a algo mucho más peligroso: drenar la defensa. Cada Tamer, cada PAC-3, cada SM-3 que se eleva en el cielo del Golfo cuesta entre 50.000 y 4 millones por unidad. El dron iraní Shahed 136, el caballo de batalla de las campañas de enjambre, cuesta aproximadamente entre 20.000 y 30.000 dólares por unidad. La relación costo-muerte se estaba volviendo catastrófica para los defensores, y aquí es donde Abu Dhabi hizo la llamada. Mohammed bin Zayed, en Zed, no es un hombre que pida ayuda fácilmente. El presidente de los EAU dirige uno de los aparatos de riqueza soberana e inteligencia más sofisticados del mundo árabe. Construyó el ejército de su país con Apaches estadounidenses, Rafales franceses, obuses K-9 surcoreanos y una industria de defensa nacional valorada en miles de millones a través del conglomerado Edge Group. No se comunica con jefes de gobierno extranjeros a las Oro 300 porque la situación se vea incómoda. Se comunica cuando la infraestructura está ardiendo. El complejo industrial de Rui, la joya de la corona de Abu Dhabi, hogar de ADNEC, uno de los mayores complejos integrados de refinación y petroquímica del mundo, procesando 900 a 92.000 barriles de petróleo por día, golpeado por ataques de drones iraníes, operación suspendida. El campo de gas natural, Shaw, también suspendido tras un ataque de dron a mediados de marzo. La planta Emirates Global Aluminium en Al-Awila, en Abu Dhabi, atacada el 28 de marzo, causando daños severos y un cierre operativo completo que se espera tome hasta un año reparar. Esto no era guerra simbólica. Irán estaba desmantelando metódicamente el motor económico de los EAU. El aeropuerto internacional de Dubái, el más transitado del mundo por pasajeros internacionales, había cerrado 2 veces por operaciones de defensa aérea de emergencia. Refugios antiaéreos activados, pasajeros redirigidos en medio de la terminal. Humo se elevaba desde la Torre 23 Marina en Dubái Marina, golpeada por un proyectil iraní. Un ciudadano pakistaní murió en Al-Baria cuando los escombros en caída golpearon un vehículo. 13 personas muertas, más de 224 heridas, y el conteo de interceptores disminuyendo como un indicador de combustible en rojo. MBI llamó a Netanyahu. La conversación fue directa. Israel tenía algo que los EAU necesitaban desesperadamente: Iron Dome. No como reemplazo de AD o Patriot, sino como una capa complementaria. Iron Dome está construido para interceptar cohetes de corto alcance, proyectiles de artillería de 150 mm, rondas de mortero y, de manera crítica, amenazas de drones de menor altitud y menor velocidad contra las que los sistemas Patriot son tremendamente ineficientes en costo. Disparar un misil PAS-3 de 4 millones a un drone Shahed de 25.000 es suicidio financiero. El interceptor Tamir de Iron Dome cuesta aproximadamente $50.000, aún caro, pero la matemática es supervivencia. Netanyahu ordenó a las FDI moverse. SC-130 no estaba solo. Múltiples vuelos, una batería completa de Iron Dome, el radar ELM-284 MMR, el sistema de gestión de batalla y control de armas, y 3 a 4 unidades lanzadoras, cada una con 20 interceptores Tamir, más varias docenas de operadores de las FDI, técnicos de radar, especialistas en control de fuego, mantenedores de misiles, soldados israelíes en suelo emiratí por primera vez en la historia. Y funcionó. La batería Iron Dome interceptó docenas de misiles iraníes entrantes durante su despliegue operativo. No los grandes misiles balísticos. Esos son territorio THAAD. El sistema atrapó las amenazas de nivel inferior que se deslizaban entre las grietas del envolvente de compromiso Patriot, los drones que se deslizaban bajo la cobertura del radar, los misiles de crucero que rozaban el Golfo a altura de cresta de ola. Un alto funcionario israelí describió el conteo de intercepciones como docenas. Otro funcionario emiratí, hablando con Axios, fue característicamente discreto sobre toda la operación. No lo vamos a olvidar. Esta es la línea que importa. Recuérdala. Pero aquí está el detalle, que nadie en la prensa occidental ha procesado completamente todavía. Israel hizo esto mientras él mismo estaba en llamas. El Wall Street Journal informó durante el pico del conflicto que las oleadas sostenidas de misiles y drones de Irán estaban empujando los propios sistemas antimisiles de Israel más allá de sus límites operativos. El sistema A-3, desarrollado conjuntamente por Israel Aerospace Industries y Boeing,
diseñado para interceptar misiles balísticos en la exoatmósfera, estaba siendo utilizado a un ritmo que superaba el reabastecimiento. Los interceptores de alcance medio David Sling, incluso las baterías Iron Dome que protegían centros de población israelíes de amenazas adyacentes a Gaza. Israel despojó una de sus propias baterías Iron Dome, con toda la exposición geopolítica que eso implicaba, y la envió a Abu Dhabi. Esa decisión no fue tomada por un gobierno cómodo. Fue tomada por un gobierno que calculaba que si la economía de los EAU colapsaba bajo el bombardeo iraní, todo el orden regional que Israel había pasado 6 años construyendo a través de los acuerdos de Abraham se fracturaría. La normalización de los acuerdos de Abraham siempre fue una transacción. Seguridad, inversión, tecnología, inteligencia. Los EAU obtenían la inversión, Israel obtenía la normalización. Y ahora, en el crisol de una guerra real, estaba entregando la seguridad. Los acuerdos de Abraham nunca fueron un tratado de alianza. Eran un apretón de manos. Netanyahu acaba de convertirlos en algo más duro. Ahora, considera la variable oculta de la que nadie está hablando. Arabia Saudita no obtuvo una batería Iron Dome. Lee eso otra vez. El país más grande del Consejo de Cooperación del Golfo, el mayor exportador de petróleo del mundo, un país que ha sido golpeado por ataques de drones y misiles iraníes en instalaciones en Ras Tanura, la mayor planta de procesamiento de crudo del reino con 550.000 barriles por día de capacidad, y en la refinería Samur, copropiedad de ExxonMobil. Arabia Saudita, que coordinó con Israel bajo un paraguas regional de defensa aérea liderado por EE. Arabia Saudita, donde planificadores de ataques estadounidenses e israelíes trabajaron para neutralizar baterías de misiles de corto alcance del sur de Irán antes de que pudieran disparar hacia Riad. Arabia Saudita no obtuvo la batería. ¿Por qué? Porque Riad aún no se ha normalizado con Israel. NBS ha vinculado consistentemente la normalización saudí con el progreso hacia una solución de 2 estados Palestina, una condición que el actual gobierno israelí no tiene intención de cumplir. El apretón de manos que creó el acuerdo con los EAU nunca ocurrió con Riad. Y en la aritmética de la alianza, no entregas tu hardware defensivo más sensible a un país que aún no ha decidido si eres su amigo. Este es el nuevo Medio Oriente en su forma más cruda, no el que describen los diplomáticos en Ginebra. El que se revela cuando los misiles comienzan a volar y descubres quién responde el teléfono. Hablemos del terremoto económico global que esta guerra desencadenó, porque el campo de batalla en los EAU y los pisos de negociación en Londres son parte del mismo circuito. Y lo que le pasó a uno, le pasó al otro. El estrecho de Hormuz, de 21 millas de ancho en su punto más estrecho, el corredor de tránsito para aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y el 25% del GNL global. Irán lo declaró cerrado, no lo cerraron completamente. Los destructores de la Marina de y los grupos de ataque de portaaviones lo aseguraron, pero la realidad operativa fue mucho peor que un cierre limpio. 150 barcos de carga, incluidos docenas de petroleros, se detuvieron en el Golfo de Omen. El remolcador Mustafa II, con bandera de los EAU, fue atacado en aguas territoriales omaníes. 2 petroleros comerciales, el Skylight con bandera de Palau y el MKD Viom con bandera de las Islas Marshall, fueron atacados frente a la costa de Omán. Las primas de seguro para las rutas de tránsito del Golfo se dispararon a niveles vistos por última vez después del embargo petrolero de 1973. Las operaciones de carga de petróleo en Fujairah, el centro crítico de abastecimiento y terminal de exportación de crudo de los EAU, suspendidas. El complejo de GNL Ras Jafon en Qatar, el corazón del suministro de gas europeo, fue alcanzado por misiles iraníes. Qatar Energy declaró fuerza mayor en contratos de suministro a largo plazo. La planta de gas a líquidos de Shell en Ras Laufen sufrió daños extensos. Los índices de gas natural TTF holandeses europeos casi se duplicaron a más de 60 por megavatio hora a mediados de marzo. La segunda crisis energética para un continente que aún se recupera de la guerra Rusia-Ucrania. El jefe de la Agencia Internacional de Energía describió lo que se desarrollaba como el mayor desafío de seguridad energética global de la historia. No desde 1973, no desde la guerra de petroleros de los años 80. En la historia, los pozos petroleros de Irak estaban limitando la producción, ya que los petroleros no podían cargar. Kuwait y los EAU, las instalaciones de inventario en tierra, se estaban llenando a capacidad. Los pozos que se apagan no se reinician un martes. El daño a la producción se medirá no en semanas, sino en trimestres. Y en algún lugar dentro de esta devastación económica se coció un alto el fuego. El 8 de abril, mediado a través del jefe del Estado Mayor del Ejército pakistaní general Aim Munir, con J.D. Vance y Steve Witkoff del lado estadounidense,
y el ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi en trance. Se anunció un alto el fuego de 2 semanas. Duró aproximadamente 12 horas. Aquí es donde la fricción interna explota a la vista, y esto es lo que los medios pasaron por alto. De un lado de la mesa de negociación, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, pragmáticos, que entendían que la industria pesada de Irán estaba siendo desmantelada sistemáticamente. CENTCOM declaró que más del 66% de las instalaciones de producción de misiles y drones de Irán y astilleros habían sido golpeados. El 92% de los grandes buques navales de Irán fueron confirmados hundidos en el muelle. La instalación de enriquecimiento de Natanz fue atacada el 3 de marzo. La instalación de producción de Yellowcake Shahed Rezaineat en Yas el 27 de marzo. El complejo de agua pesada de Kunduz cerca de Irak. Mobre Steel en Isfahan y Kustan Steel en Abbas, ambos incapacitados. El Banco Central de Irán emitió el billete de mayor denominación en la historia del país. Un billete de 10 millones de reales, un monumento a la inflación que había aumentado más allá de cualquier cosa que los años de sanciones habían producido. Araghchi quería un acuerdo. Podía leer el balance, pero del otro lado, no en la mesa, pero controlando el ritmo, la fuerza aeroespacial del IRGC, los de línea dura, los hombres cuya identidad institucional está construida alrededor de la supremacía de misiles. Para ellos, cada día que los drones Shahed vuelan y las ojivas maniobrables hipersónicas Fatu se arquean sobre el Golfo, es un día en que la revolución se valida. Un acuerdo que requiere que Irán limite su programa de misiles, cierre sus instalaciones de enriquecimiento y reconozca el acceso militar israelí al suelo árabe del Golfo no es un acuerdo, es una rendición. En cuestión de horas tras el anuncio del alto el fuego, la refinería de petróleo de la isla Laban de Irán y las instalaciones de exportación de crudo de la isla siria fueron atacadas. Ninguna parte reclamó responsabilidad. La firma clásica de operaciones ordenadas por los de línea dura que buscan descarrilar una vía diplomática sin dejar huellas. Irán continuó disparando. Los sistemas de defensa aérea de los IAU seguían interceptando misiles y drones. El 8 de abril, el día del alto, el fuego. Mientras el Ministerio de Defensa emiratí instaba al público a permanecer en áreas seguras. Kuwait enfrentó 28 ataques de drones iraníes ese mismo día. Los CAU interceptaron 35 incursiones de drones. El alto el fuego era un documento. La guerra era un latido. Luego, 11 días después, el 11 de abril, el más alto nivel de compromiso diplomático directo, EEU, Irán desde la Revolución Islámica de 1979, se reunió en Islamabad. Las conversaciones duraron 21 horas. J.D. Vance salió y dijo que Irán se había negado a aceptar los términos de EEU. Trump anunció que ya no le importaban las negociaciones. EEUU. Impuso un bloqueo naval a Irán a partir del 13 de abril, rechazando 38 barcos de puertos iraníes. El ministro de Relaciones Exteriores iraní Araghchi voló a Moscú para reunirse con Putin. Los diplomáticos siguieron moviéndose. Los misiles siguieron disparando. El 21 de abril, Trump extendió la tregua para dar tiempo a una contrapropuesta iraní. El 22 de abril, funcionarios estadounidenses dijeron que Trump había dado a Throne de 3 a 5 días para comprometerse seriamente antes de reanudar los ataques. Ese plazo expira ahora. Hoy, miércoles 29 de abril. Ampliemos a la imagen estratégica completa, porque el despliegue de Iron Dome a los EAU no es solo una nota táctica, es una bengala de señal que ilumina una nueva arquitectura. Israel ahora ha establecido por primera vez el precedente operativo de desplegar su sistema de armas defensivo más icónico a un país extranjero. Singapur supuestamente ha comprado hardware Iron Dome. Rumania está en discusiones de adquisición. Ucrania ha solicitado repetidamente el sistema y ha sido repetidamente rechazada. Cada nación que observó el despliegue en los EAS-AU ahora está haciendo cálculos sobre lo que esto significa para su propia lista de compras de defensa aérea. Pero más que el hardware es la huella. Soldados israelíes en roles operativos en suelo árabe, no como entrenadores, no como asesores, como operadores. Disparos activos. Los acuerdos de Abraham siempre se suponía que conducirían aquí, eventualmente, a una arquitectura de seguridad completa que vinculara a Israel con los estados del Golfo, de maneras que harían inimaginable el mundo anterior a 2020. La guerra de Irán comprimió lo que podría haber tomado una década en 6 semanas. El exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional de los EAU, Tarek Al-Otiba, publicó un artículo extraordinario en el Instituto de los Estados Árabes del Golfo, señalando el punto con una claridad que habría sido diplomáticamente imposible hace 2 años. Israel, escribió, fue uno de los países que se adelantó para proporcionar asistencia real a los EAU.
Estados Unidos e Israel, dijo, demostraron ser verdaderos aliados a través de ayuda militar, intercambio de inteligencia y respaldo diplomático. Lee eso una vez más. Un exfuncionario de Seguridad Nacional emiratí describiendo a Israel como un verdadero aliado en impresión en el registro durante una guerra activa. Esta es la variable oculta. La guerra no creó la alianza Israel-EAU. La guerra reveló cuán profunda ya era y cambió el cálculo político para cada líder árabe que observaba. Considera lo que escribió el analista de seguridad del Golfo Omar Al-Qasim en abril de 2026, que los ataques iraníes habían alterado permanentemente el cálculo de seguridad de los estados del Golfo, que ni la supervivencia ni la caída del régimen iraní sería un resultado estrictamente deseable para Abu Dhabi. Lo que los estados del Golfo quieren, argumentó, es una resolución integral, una restricción sobre las capacidades de misiles de Irán y su programa nuclear impuesta no solo por la diplomacia, sino por la amenaza creíble de volver a lo que las últimas 6 semanas parecían. Eso no es un alto el fuego, es una reestructuración. Y ahora considera el problema de los interceptores porque no desaparece cuando el tiroteo se detiene. Lockheed Martin y Boeing juntos producen 620 interceptores Patriot por año. El Golfo consumió 943 en los primeros 4 días. La tasa de producción anual del arsenal THAAD de aproximadamente 100 misiles está reducida en 1/3. Reconstruir a niveles previos a la guerra tomará años, no meses. Analistas de CSIS señalaron que el Congreso aún necesita aprobar financiamiento suplementario de adquisición y que los tiempos de producción se han extendido a 36 meses o más a medida que los pedidos globales han superado la capacidad de producción. Mientras tanto, Ucrania está observando cada PAC-3 disparado sobre Bahrein como un misil menos para Kiev. Funcionarios de adquisición suizos han amenazado con comprar sistemas alternativos después de que se les dijera que su compra de Patriot podría retrasarse. La cola está acumulada. La planta de producción está al máximo. Irán lo sabe. La evolución de objetivos del IRGC, cambiando de salvas balísticas masivas hacia enjambres sostenidos de drones diseñados específicamente para agotar las reservas de interceptores, no fue improvisada. Fue doctrina. El Shahed 136, la variante Shahed 238, propulsada por Jet. El dron de reconocimiento y ataque Mora 6. Estos son baratos, numerosos y escalables. Son el gran igualador de la guerra asimétrica en el siglo XXI. Y esta es la paradoja con la que CENTCOM está viviendo ahora mismo. Estados Unidos golpeó más de 13.000 objetivos iraníes durante 39 días de combate. Disparó más de 1.000 misiles de ataque terrestre Tomahawk, probablemente representando la gran mayoría del inventario TLM. Dada la carga estimada clasificada de destructores, cruceros y SSGGN en la región, el B-52 Stratofortress voló sobre territorio iraní por primera vez en la historia. El mensaje fue supremacía aérea incuestionable. Pero los interceptores Tamar todavía cuestan $50,000 cada uno. El Patriot PAC-3 MSE sigue costando $4 millones cada uno. Y la línea de producción del Shahed 136, lo que queda de ella después de los ataques, sigue produciendo estructuras aéreas a $25,000 cada una. Irán no necesita ganar. Necesita hacer que ganar sea inasequible. Pero aquí está el detalle que cambia todo el tablero. Los EAU no son solo un receptor de caridad israelí. Es un nodo, un centro. Y el hecho de que ahora tenga experiencia operativa alojando Iron Dome con operadores de las FDI integrados en su red de defensa aérea, compartiendo datos de radar, integrando protocolos de control de fuego significa que cuando llegue la próxima crisis, la integración no comienza desde cero. Comienza desde la memoria muscular operativa. Edge Group y Elbit Systems ya estaban en discusiones de asociación antes de la guerra. El sistema de defensa aérea Spider de los EAU es de fabricación israelí. El sistema naval Barak 8 en los buques de guerra de los EAU es desarrollado conjuntamente por Israel Aerospace Industries y la DRDO de India. La arquitectura operativa siempre estuvo ahí, en capas debajo de las cortesías diplomáticas. La guerra eliminó las cortesías. Ahora considera la onda de choque geopolítica cuando esto se vuelva permanente. Cuando los EAU incorporen formalmente Iron Dome en su doctrina nacional de defensa aérea. Cuando técnicos israelíes mantengan esos radares ELM-2A84 en un hangar en la base aérea de Al-Dafra junto a operadores Techad estadounidenses y equipos de tierra de Rafale franceses. Eso no es un Medio Oriente que alguien diseñó en una mesa de dibujo. Ese es el Medio Oriente que los misiles iraníes diseñaron accidentalmente. El embajador de Tran en Pakistán, Reza Amir Muaddam,
Entendió exactamente contra qué advertía cuando dijo a los estados del Golfo que prestaran atención a sus condiciones y relaciones con Irán. Tarde o temprano, dijo, América dejará esta región aceptando la derrota y ustedes se quedarán. Tiene razón en que América eventualmente se reducirá. Está equivocado sobre lo que queda. Lo que queda es la batería Iron Dome en un hangar emiratí, el enlace cifrado de intercambio de inteligencia entre la unidad 800 y 200 y la seguridad estatal de los IAU. Los operadores de la CFDI que cenaron en Abu Dhabi, durmieron en Abu Dhabi y dispararon interceptores en Abu Dhabi durante la peor crisis de misiles en la historia del Golfo. Irán no puede desinventar eso. Y luego está la devastación financiera que contabilizar, porque el daño económico de este conflicto remodelará el Golfo durante una década. La refinería Ruwais, 922.000 barriles por día de capacidad de procesamiento, fuera de línea. La planta Emirates Global Aluminium en Al Tawila, hasta un año para reparaciones. El campo de gas natural Shaw suspendido. Las operaciones del complejo Habshin de Abu Dhabi suspendidas tras un incendio provocado por un ataque iraní. Las operaciones de carga de petróleo de los EAU en Fujairah parcialmente suspendidas. Arabia Saudita, Ros Tanura detenida y luego reiniciada. La refinería Samurai golpeada. La planta de refinación de 120.000 barriles por día de Riad atacada, afectando directamente las exportaciones de productos refinados a los mercados globales, según medios estatales saudíes. Qatar. Energy instalaciones de GNL en Ras Laffan, golpeadas, desencadenando fuerza mayor en contratos a largo plazo. La planta de gas a líquidos de Shell ampliamente dañada. Bahrein, ya entre las naciones más endeudadas del mundo. Sus exportaciones de aluminio y petróleo, proporcionando más de 2/3 de los ingresos del gobierno, golpeadas por la interrupción del estrecho de Hormuz y ataques directos de drones. Los EAU tuvieron que extender un acuerdo de intercambio de divisas de emergencia de AED 20.000 millones durante 5 años, solo para evitar que la arquitectura fiscal de Bahrein colapsara por completo. La AIE lo llamó el mayor desafío de seguridad energética global en la historia. El almacenamiento de gas europeo, ya en solo 30% de capacidad tras un duro invierno 2025-2026, vio los índices TTF holandeses casi duplicarse. Los mercados petroleros se sacudieron mientras los operadores de petroleros se negaban a cotizar tarifas firmes para carga en el Golfo. Y el seguro de envío se disparó a niveles no vistos desde la guerra de petroleros de los años 80. OPEP Plus advirtió que el daño a los activos energéticos del Medio Oriente tendría un impacto prolongado en el suministro, incluso después de que el tiroteo se detuviera. La palabra prolongado está haciendo un enorme trabajo en esa frase. Y ahora, contra este telón de fondo de refinerías en llamas, petroleros detenidos, altos el fuego fracturados y reservas de interceptores agotadas, el reloj se agota. Aquí es donde estamos ahora mismo. Miércoles por la mañana, 29 de abril de 2026. El alto el fuego que apenas se mantuvo durante abril ha sido extendido una vez. Trump dio a Irán de 3 a 5 días para comprometerse seriamente con los negociadores. Ha llegado un plazo. El ministro de Relaciones Exteriores iraní Arachi está en Moscú consultando con Putin sobre el estado más reciente de las negociaciones. El régimen iraní, lo que queda de él tras los ataques de decapitación, está dividido entre un Ministerio de Relaciones Exteriores desesperado por un acuerdo y un IRGC que ve el compromiso como una amenaza existencial para la identidad de la revolución. Las reservas de interceptores de los EAU no han sido reabastecidas a niveles previos a la guerra. Lockheed Martin no puede fabricar misiles Patriot más rápido de lo que las leyes de la física permiten. La batería Iron Dome sigue en territorio de los EAU. Los operadores israelíes siguen allí, o no lo están. Y si se han ido a casa, se ha abierto una brecha en las defensas aéreas de nivel inferior de Abu Dhabi que los planificadores de drones de TAN ya han mapeado. El estrecho de Hormuz está técnicamente abierto, pero Irán permitió el transporte comercial solo condicionalmente y volvió a imponer restricciones cuando EU se negó a levantar su bloqueo naval. 38 barcos rechazados. El mercado energético global todavía contiene la respiración. Trump dice que ya no le importan las negociaciones. Sus publicaciones en Truth Social amenazaron con destruir plantas eléctricas iraníes, pozos petroleros, Carr Island y la infraestructura de desalinización, la última de las cuales sería una catástrofe humanitaria sin precedente en la guerra moderna. Ha extendido la tregua una vez. Puede que no la extienda nuevamente. Y en algún lugar del sur de Irán, lo que quede de la capacidad de producción de las fuerzas aeroespaciales del IRGC, CENTCOM afirma que el 66% fue golpeado, lo que significa que el 34% aún está operativo. Está calculando lo mismo que siempre calcula: el costo de la próxima salva frente al costo de la sumisión.
Este es el binario. No queda término medio. O las próximas 24 a 72 horas producen un acuerdo marco, términos reales, verificación real, movimiento real en el estrecho de Hormuz y el Alto. El fuego se endurece en algo lo suficientemente duradero para evitar que el Golfo vuelva a encenderse, o no. Y lo que viene después no es una reanudación del ritmo anterior de ataques y contraataques. Lo que viene después, ese y Trump cumple, es la destrucción sistemática de la infraestructura civil iraní a una escala que definiría su presidencia, desestabilizaría el mercado global de petróleo durante años y desencadenaría una crisis humanitaria dentro de Irán, para la que la comunidad internacional no está en absoluto preparada. No hay un camino intermedio elegante. Los diplomáticos están exhaustos, los generales están impacientes, los cargadores de interceptores están vacíos, las refinerías están humeando, y en algún lugar en una línea de vuelo emiratí, un lanzador Iron Dome apunta al norte. Es el símbolo más concreto de un nuevo Medio Oriente que nadie votó, nadie planeó y nadie puede ahora deshacer. La pregunta no es lo que Israel hizo en secreto hace 6 semanas. La pregunta es, ¿qué sucede en las próximas 72 horas cuando todo el mundo descubra si ese secreto fue suficiente? Si encontraste este video impactante, no olvides dar me gusta, suscribirte y quedarte con Guerras del Mundo para más.